Hola, ¿cómo están? Bueno, aquí voy con otro videito astrológico. Hoy pues les quiero hablar de un tema que me parece fundamental para transitar y caminar por el mundo simbólico de la astrología y es el idioma astrológico. Pues digamos que, ¿qué sucede? El idioma astrológico es sumamente, primero simbólico y al mismo tiempo es muy sintetizador y aglutinador de información. Entonces es como literalmente en un símbolo ofrecer un mar de información como que está bien condensado, digámoslo de alguna forma. Saben pues que hay muchos símbolos hoy en día que la gente pues los utiliza muchísimo, ¿no? Como el símbolo del infinito, mucha gente lo tiene tatuado, mucha gente los utiliza en pulsera. Y pues básicamente el símbolo del infinito es como que resume literalmente la existencia completa, pero digamos que no es una información que se transmite en un tratado así de grueso, que uno diga, wow, ok. Sí, sí, no, simplemente son unas líneas que se entrelazan de alguna forma como un 8 y invitan como a entrar en una danza de energía que tiene como este ritmo, básicamente. Entonces con la astrología pasa mucho todo eso, ¿no? En muchos libros de astrología pueden encontrar perfectamente por qué los planetas de los que normalmente los que estamos metidos en este mundo hablamos, por ejemplo el Sol, Venus, Urano, Plutón, Marte, Venus, todos, porque están conformados por cierto tipo de líneas, unas líneas que van así, otras líneas que son así, otras líneas que son así, otras líneas que están es así, otras líneas así, y se van como armando unas figuritas, ¿no? Entonces, pues todo eso tiene una razón. Eh, Jung, Carl Gustav Jung, en uno de sus libros pues, más famosos, que se llama El hombre y sus símbolos, él en la primera página lo primero que hace es explicar la diferencia entre un signo y un símbolo. Y pues con respecto al símbolo, uy, ya que está pasando por aquí un ruido muy fuerte. ¿Qué es esto? Bueno, es como un camión que creo que está pasando por acá afuera. Pero bueno, Jung lo explica muy bien. Un símbolo no es lo mismo que un signo. Un signo, tal cual como por ejemplo el signo matemático de más, pues tiene un significado unívoco, unidireccional y por consenso global y por una necesidad de objetivar la información, es decir, de dejarla como congelada ahí, quieta, sin que se mueva mucho, pues ese signo representa eso. Él también dice, por ejemplo, que las siglas de organizaciones como por ejemplo la ONU y cosas así responden más a una connotación de signo, porque el signo siempre va a tener un carácter literalmente más, digamos que de alguna forma estático, ¿sí? Y unívoco. Y bueno, con la astrología lo que sucede es que un símbolo, y literalmente eso Richard Aydemont lo dice en uno de sus libros, en Astrología de las Relaciones, él dice un solo emplazamiento, como por ejemplo un Saturno en casa 5, puede tener más de 50 interpretaciones, ¿sí? Por eso es que pasa mucho que muchas personas preguntan como que, bueno, pero si yo nací tal día igual que una persona, ¿por qué somos tan diferentes? No sé qué. A mí me pasa, yo tengo una amiga que literalmente nació el mismo día que yo y literalmente somos hijas del mismo momento del cielo, obviamente no nacimos a la misma hora y ya eso marca una diferencia enorme en las experiencias de vida que cada uno hemos tenido, pero de alguna forma las dos nos debemos como que al mismo escenario energético que de alguna forma se cristalizó y se permeó en nosotros como seres vivos acá encarnados y pues bueno, que nos hace literalmente magnetizar un montón de escenarios, de experiencias que uno pues con el tema astrológico te vas dando cuenta que nada es casualidad. Literalmente, pues bueno, o sea, por ponerles el ejemplo muy particular, ella, al igual que yo, tiene una conjunción Sol-Júpiter.
¿Cómo he vivido yo esa conjunción? Bueno, por un gusto con lo arquetípico, con lo poético, con lo filosófico. Yo, pues, como muchos saben, fui estudiante de una maestría en filosofía, estaba muy metida en el tema arquetipos jungianos, el tema poético también lo exploré muchísimo. Al mismo tiempo, ese Sol Júpiter en mi vida habla de un padre, de una identidad paternal que se volvió difusa, que se diluyó. Y en el caso de mi amiga, pues yo no me crié con mi papá, lo conocí, pero pues la información que tengo con él es muy vaga, como Júpiter, ¿no? Que rige a Piscis. Y en el caso de mi amiga, su papá murió. Su papá murió a muy temprana edad, ¿sí? Entonces, pues eso, ahí entonces vamos viendo cómo literalmente el sol no solo nos habla de nuestro papá y de nuestra energía yang, sino que nos habla de nuestro talento, de los hijos que vamos a poder tener, de nuestros proyectos creativos, de eso que engendramos desde nuestras entrañas, y así es con todos los símbolos astrológicos, ¿no? Entonces muchas veces cuando nosotros estamos diciendo, sí, porque la luna tal o el sol tal o esa persona tiene Júpiter, Venus, Marte, lo que sea en cierta descripción astrológica técnica que uno da, pues básicamente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos utilizando un lenguaje simbólico y que, como ya les dije, los símbolos, pues perfectamente puede un solo símbolo tener distintas direcciones de interpretación, ¿ok? Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque, ¿qué es lo que sucede? Si uno se pone, por ejemplo, a indagar acerca de química emocional, si uno se pone a indagar acerca de cómo reacciona el cerebro, un poquito de neurociencia, cuando uno tiene ciertas experiencias, uno básicamente empieza a encontrar cosas, muchas correlaciones de sentido, como que por ejemplo adrenalina y cortisol es lo mismo que Marte. Lo que pasa es que la comunidad científica, para explicar la vida de los seres humanos, obviamente le puso el nombre de adrenalina y cortisol, y eso tiene toda una composición química, que si las moléculas, no sé qué, un montón de cosas, ¿sí? Que no competen a la astrología, pero de alguna forma estamos queriendo nombrar exactamente el mismo fenómeno, pero a través de lenguajes diferentes. ¿Sí me hago explicar? Entonces, uno empieza a ver que la adrenalina y el cortisol tienen que ver con los estados de estrés y de supervivencia del ser humano, y que hacen a la persona sentir que su vida está en peligro, se acelera el ritmo cardíaco, uno se pone rojo. Es lo mismo que también pasa obviamente en los encuentros sexuales, y que todo eso está íntimamente relacionado con el símbolo de Marte. ¿Sí? Marte, que pues viene siendo el arquetipo del guerrero, del que se autoafirma, del que emerge pues con mucha fuerza vital en situaciones. Y bueno, ahí uno se empieza a dar cuenta de muchas cosas. Yo, por ejemplo, poniéndoles un ejemplo de mi propia carta natal, yo tengo un Marte en agua, en Cáncer en este caso. Entonces eso hace que de alguna forma yo no sea una guerrera del mundo, digamos que material, concreto, tangible. Digamos que no soy una guerrera corporal de cuerpo a cuerpo, no soy una persona que tenga como marcado esa ruta evolutiva, sino que soy más una guerrera del mundo más invisible, del mundo más íntimo, el mundo más emocional. Para mí literalmente las primeras batallas estuvieron marcadas en mi familia. Por supuesto que obviamente al tener el planeta Marte ahí en Cáncer, que nos habla de un escenario de lo que nos es familiar, obviamente le da un subtono a venir de un país en donde realmente la energía de Marte está exacerbada a través del color rojo y tal. O sea, es mucha como sensación de tensión, de guerra, de estrés, de adrenalina, de cortisol. Es como pues ahí uno va viendo como, wow, como hay capas y capas y capas. Y entonces pues todo lo lunar y de Cáncer no solo tiene que ver con la mamá, sino al mismo tiempo tiene que ver con el país. Entonces si esta persona de alguna forma su experiencia de lo familiar tiene un subtono de Marte, entonces significa que esto. Y así uno va entendiendo su propia carta, la carta de los demás. Entonces pues, ¿por qué les pongo estos ejemplos? Porque también pasa que de alguna forma los indicadores astrológicos hablan de la manera en que nosotros filtramos la realidad. A mí me pasa muchísimo, constantemente, que efectivamente yo puedo estar frente a un objeto con otra persona al lado y la persona ve en ese objeto algo que yo no veo y viceversa. Sí. O sea, me pasa mucho
digamos que con las cosas que deben estar correctamente puestas y correctamente ordenadas. Yo me he ido ejercitando en el arte de ordenar la vida y ordenar el mundo gracias a experiencias de contraste que he tenido con muchas personas que me han dicho, mira, no, desde mi punto de vista eso no está bien puesto. Entonces yo digo, ah, bueno, imagínate. Entonces, pues porque yo tengo una experiencia vital de talento, aparte, mucho más vinculada a la energía que digamos que está dispersa, no está, digamos que toda a veces estéticamente puesta de la forma más ideal y óptima, ¿no? Pero bueno, entonces les quería comentar un poquito esto porque, ¿qué es lo que pasa? Los símbolos astrológicos nos hablan de una manera en que nosotros filtramos la realidad. Es como que cada quien tuviese un filtro aquí y pues ese filtro en algunos casos tuviese unos huequitos más grandes, otros más pequeños, otros más cuadrados, otros más tal. Entonces cada quien absorbe de la realidad algo que el otro no. Entonces pues para el lenguaje astrológico, que es tan sintetizador y aglutinador, es mucho más sencillo decir yo tengo la luna en tal signo o tal persona tiene la luna en tal signo, que decir, bueno, es que yo lo que pasa es que tengo una rejilla de que me permite filtrar la realidad de una forma y entonces cuando la filtro lo que encuentro es que esto me da miedo, esto no me gusta, esto sí me gusta. Me explico, ok, bueno, lo que pasa es que yo en mis experiencias, cuando tengo cierto tipo de experiencias es que se me despierta la adrenalina, el cortisol. Pues por ejemplo todos los otros planetas más benéficos, como se llama, que son más que todo Júpiter y Venus, están muy vinculados al cuarteto de la felicidad químico, que es la oxitocina, la oxitocina, la serotonina, las endorfinas y la dopamina. Todo eso es de mucho placer, eso es jupiteriano y venusino, ¿no? Entonces, pues de alguna forma, ¿qué resulta más fácil? Decir, es que a mí se me activan todos estos procesos químicos cuando yo de repente veo esto, o es que a mí se me activan todos estos otros cuando a mí me pasa esto, que decir, es que yo tengo la luna aquí, o el Júpiter aquí, o el Venus aquí, ¿sí? Yo siempre también hago una pregunta muy sencilla, muy sencilla pero al mismo tiempo muy profunda y pues con un sentido filosófico bien antiguo, que es, ¿qué fue primero? ¿Poseidón o el H2O? O sea, Poseidón y el H2O son dos lenguajes distintos para efectivamente referirse a algo muy simple, el elemento agua, ¿sí? Solo que para construir algo tan concreto como por ejemplo la resistencia que tiene un celular a caerse en el agua, o la resistencia que tiene un reloj para resistir al agua, o la resistencia que tiene cierta ropa a la humedad, para hacer ejercicio, o qué tan factible es poder transmitir calor o información a través de agua. Todos esos son experimentos muy concretos que sirven para materializar algo muy concreto como un objeto o un resultado de una investigación. Eso está muy bien. Y sirve excelentemente que en ese campo experiencial el agua se llame HO2 y sea un signo, no símbolo, sino signo, totalmente avalado, objetivado, acordado, totalmente consensuado a nivel de idioma, de entendimiento, de ordenamiento de la realidad para quienes necesitan entender al agua en ese sentido. Pero cuando uno está construyendo algo que literalmente es mucho más complejo como una experiencia de vida humana, necesita entender que uno realmente a su propia configuración la puede empezar a entender a través de un idioma simbólico que por tener tantas direcciones de interpretación te permite hacer a ti muchos clics de por qué de alguna manera estás viviendo cosas que estás viviendo. Eso básicamente es lo que la astrología permite, ampliar la manera en que nos referimos a los hechos y comprenderlos desde un lenguaje que nos permite tener una libertad de interpretación de nuestros eventos que es mucho mayor, ¿sí? Porque de alguna forma eso es lo que la astrología nos invita a hacer. Nosotros pues somos seres con habla, somos seres con logos, como muy bien lo dice Heidegger.
un filósofo pues alemán muy famoso, y pues estamos arrojados en esta experiencia a experimentar lo que la lengua y el lenguaje y el idioma es capaz de dilucidarnos, y la información que somos capaces de aprender a través de ciertos idiomas. Entonces, pues básicamente el idioma astrológico es eso, o sea, es un idioma en donde exactamente los mismos hechos se empiezan a ver a través de códigos simbólicos, ¿sí? Y que por ser simbólicos están llamados literalmente a albergar dentro de sí a la, digamos que a la contradicción, a la paradoja, ¿sí? Que es lo que los signos ya más matemáticos objetivos no se lo permiten de alguna manera, y pues está bien. Entonces, pues bueno, eso es lo que les quería comentar hoy acerca del lenguaje astrológico, y pues invitarlos a que se metan a conocer este idioma, esta lengua, a apropiarse de los sentidos de interpretación que aquí le damos a los eventos, y bueno, a que me sigan visitando. Quería darle un súper saludo a todos mis amigos que me han estado viendo durante estos días. Me siento infinitamente afortunada. Tengo la rueda de la fortuna o parte de la fortuna, que es un cálculo que se hace entre sol, luna y ascendente en la casa de los amigos. Así que realmente pues sí, me encanta poder estar experimentando esta acogida que siempre he sentido en esa área, en el área de la amistad. Y bueno, buenísimo poder estar habitando un poquito más esa área de mi carta, que no solo es la de los amigos, sino la de la comunicación virtual a través de tecnología, que es la casa uraniana. Entonces, pues sí, siento que tenía una receptividad muy bonita, muy lindos comentarios. De verdad que gracias a todos me ayuda a equilibrar con esas otras áreas de mi carta que necesariamente no me gustan tanto y no son tan cómodas, y que bueno, estoy trabajando. Entonces, bueno, me despido. Ya saben, estoy por Instagram como Inés Astrósofa, por ahí súper pendiente siempre de cada vez activar más esa red social. Y bueno, les mando un gran saludo a todos. Gracias, chao.